Bueno, entonces vamos a arrancar con nuestra reflexión de hoy, teniendo presente ese evangelio de fondo, el evangelio que tanto hemos escuchado de la hemorroísa y la resurrección de la hija de Jairo. Un milagro como en sanduchito, porque están los dos entrelazados y deteniéndonos a hacer una lección, vemos que nos dejan unas enseñanzas muy claras y muy precisas, como siempre, la palabra de Dios para nuestra vida, para las situaciones que estamos viviendo y para todo lo que estamos atravesando. Estos dos milagros vienen a complementar, estas dos actuaciones de Jesús vienen a complementar las dos que veíamos anteriormente. La primera, la tempestad calmada. Después, la curación del endemoniado. Ahora vamos a ver la resurrección de la hija de Jairo y la sanación de la hemorroísa. O sea que estas cuatro actuaciones de Jesús nos dicen algo muy claro, y es que el Señor es dueño de tempestad calmada, la naturaleza. El endemoniado sobre todo lo que divide al ser humano, sobre todas esas enfermedades a veces de nuestro interior, sobre todas esas fuerzas incluso que pudieran venir del exterior. Sobre la hija de Jairo, la resurrección es dueño, Señor sobre la muerte, y sobre la hemorroísa, la enfermedad. Es decir, que no hay ninguna situación que esté al margen de la actuación de Jesús en nuestra vida. No hay ninguna situación sobre la cual Él no pueda actuar y sanar, restaurar, resucitar, recomponer nuestro interior y darnos esa vida nueva que fue para lo que Él vino. Yo he venido para que tengan vida, vida en abundancia, una vida nueva, una oportunidad de ser diferente a la que tantas veces estamos viviendo y a la que nos muestra este texto que es dramático. Saldo de la hemorroísa, económicamente en cero, salud en cero, esperanza en cero, una muerta en vida. La hija de Jairo, enferma y ya agonizando a punto de morir. Dos mujeres cuya esperanza se ha ido extinguiendo, pero dos mujeres que en el fondo saben, una por intermedio de su papá, de su padre Jairo, el jefe de la sinagoga, y otra por ella misma, que en Jesús la esperanza nunca muere. Que desde que tengamos esa fe, vamos a ver, no esa fe mágica. Me encanta este texto porque no es tocar una cosita, no es echarse el agua bendita encima, no es tocar la astillita de Santa Cita, no es tocar el rosario que nos mandaron de Roma, no es eso. Si algo deja claro Marcos y el mismo Jesús es: tu fe te ha salvado, no tocarme el manto. No los milagros, no la superstición, no eso que tanto buscamos y que es tan difícil, y que hablaba hoy con alguien por teléfono, nunca se va a extinguir. Esa religiosidad que nos lleva a poner la fe en cositas y no en el que hay que ponerla, que tiene poder, repito, ¿sobre quién? La naturaleza, la enfermedad, los demonios y la misma muerte. Ya ha sido vencida por él. Entonces es dar ese paso de esa fe incipiente, así tan solo tocar el manto, al encuentro verdadero con Jesús, al permitir que Él toque mi vida, mi corazón, mis realidades, que es lo que me salva, que es cuando voy a escuchar las palabras que Él le dijo a esta mujer: tu fe te ha salvado. Repito, insisto en eso porque es que todos partimos, y especialmente en nuestra cultura suramericana, y todos de una religiosidad que quizás viene de los mismos judíos, de mandatos, de tantas cositas que creemos que es lo que nos salva. Y nosotros ya sabemos, nos salvamos es por gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero no por, vea, lleve este cuadrito, lleve esta cosita. No es eso, es el Señor. ¿Saben qué quiere decir en la Biblia la fuerza? Cuando dice que Jesús sintió que una fuerza salió de él, la fuerza, la actuación maravillosa de Dios salvándonos a través de Jesús. La actuación maravillosa de Dios salvándonos en su Hijo Jesucristo, que es lo que nos salva. No hacer tantas cosas que creemos, porque es que la salvación es gratuidad de Dios. Y la fe, ya vemos, no va a ser superstición, sino postrarnos ante Él,
contarle toda nuestra vida y permitirle que nos toque por dentro, que toque nuestro interior. La fe es estar seguros de que Dios sigue actuando a través de todas las realidades que sigamos viendo, a través de lo que les decía, saldo de la hemorroísa en 0 y 12 años, ojo. Yo no sé usted cuánto llevemos en determinadas situaciones de nuestra vida, pero hoy el Señor, y es el título que le voy a poner a nuestra reflexión, nos dice: no temas, solo confía, solo ten fe. Repito, no importa la realidad que estemos, hallamos o vamos a atravesar, quedémonos hoy con la palabra que el Señor le dice a Jairo, al jefe de la sinagoga, y en última instancia a la hemorroísa, que le dijo: tu fe te ha salvado, no temas, solo ten fe y confía. Y verás que la actuación de Dios, pero en el tiempo de Él, no en el tiempo nuestro, que es lo que pretendemos siempre, manipular a Dios. Manipular a Dios incluso con el toque del manto. Es que, vea, la Virgen que tenemos allí, si usted la besa en el cachete, con seguridad se le solucionan sus problemas. El Cristo que está rotando por las diferentes casas, si usted con él lo coge y se lo cuelga en la espalda, con seguridad va a haber maravillas. No, qué bueno que pasáramos de eso a la fe que el Señor nos pide. ¿Cuál es? ¿Qué hay que hacer para creer? Muchas obras, no. La obra es que creáis en el Hijo que Dios ha enviado, en Él, en Jesús, creer en Él. No más supersticiones, no más magia, no más de esas realidades. Pues entonces para eso consultemos brujos y adivinos, a ver qué nos dicen, cómo salir de nuestras situaciones. Y alguien muy cercano alguna vez me dijo: se realizó todo lo que le dijo esa bruja a mi esposa, y después, llevaos, porque lo que se dio supuestamente fue para perjuicio. El día y la hora no lo sabe nadie. La espiritualidad del día a día, cada día trae su propio afán. Confianza absoluta y plena en que el Señor sabe qué va a hacer con nuestra vida. Esa es la fe, esa respuesta a ese amor de Dios. Salió una fuerza que les decía, es que la actuación maravillosa de Dios en nuestra historia, en nuestra vida, en nuestro país, salvando a través de su Hijo Jesucristo. Pero como cada rato estamos esperando, me escuchan con frecuencia, hay que reiterarlo a ver si todos, incluido uno, sale de esa religiosidad, de esa cositería, diríamoslo así, pasamos a la fe que Jesús nos pide. Al ser tocado, 4 veces en este texto sale tocar. Y no es tocar el manto. Cuando en la Eucaristía recibimos ese pedacito de hostia, no estamos tocando solo el manto de Jesús, sino que lo estamos tocando a Él en persona. Y eso es lo que cambia. Y eso es lo que transforma. Y eso es lo que salva, y eso es lo que renueva nuestra vida, y eso es lo que restaura nuestra esperanza, y eso es lo que nos hace confiar en que Él es el dueño aún de los males y de las diferentes realidades que se están dando en la naturaleza, producto de esa destrucción que le hemos causado. El dejarse tocar es postrarse, contarle toda nuestra realidad como la samaritana, como la hemorroísa y aún como la samaritana. Y escucharemos de Él: tu fe te ha salvado, queda sano, vete en paz. ¿O será que nos trae paz tocar una cosita, sobar otra por allí? Rociarnos con todo respeto, no vea, rocíes esta agua bendita que viene directamente de Roma. El agua que sale en la canilla aquí es bendita. ¿Quién creó el agua? Dios. ¿Dios? ¿O no es bendita? Claro. Alguna vez les conté, predicando en Quito, allá en Ecuador, una señora traía todos los días una botellita de agua y la ponía al pie en la Eucaristía. Y un día se le olvidó destapar, le dijo: ay, por Dios, don Chucho, no me va a servir. No me va a servir el agüita. Hoy este texto nos pide pasar de esa fe, que es la primera fe incipiente, la que todos tenemos, en milagritos, en cositas, a una fe profunda, confiando plenamente que el amor de Dios sabe cómo va a obrar en la vida de cada uno de nosotros. Dice así el texto, capítulo 5, versículos 21 al 42.
Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla y se aglomeró junto a él mucha gente, nos va a decir más adelantico. Le seguiría un gran gentío que le oprimía. Miren qué interesante. La vida de Jesús se desenvolvía entre dos orillas. Nunca se quedaba estancado en una orilla, sino que permanentemente estaba en camino de la orilla donde estaban los judíos supuestamente creyentes a la orilla de los gentiles donde estaban los paganos. Y así es nuestra vida. Pero qué bueno que no nos quedemos estancados en una orilla. ¿En cuál? En la orilla de la tristeza, en la orilla de la soledad, en la orilla de la desesperanza, en la orilla de ya son 12 años, 15 años, 17 años, 18 años y yo no veo resultados, porque aquí vamos a ver que ya llevan 12 años y la niña va a cumplir 12 años, o sea, procesos no concluidos, proyectos de vida no realizados, fracasos a mucho nivel, es lo que estamos viendo aquí. Pero Jesús siempre está pasando de la orilla de nuestra increencia a la orilla de nuestra poca fe, a la orilla de nuestra superstición, a ver si logra transformar estas realidades. Siempre está en camino y nosotros en nuestra fe, para que no nos quedemos en esas cositas, en estas realidades, siempre tenemos que estar en camino, pero dejándonos tocar por Jesús. ¿Qué hacía aquí la muchedumbre detrás de él? Buscando el milagro. A ver, vas a multiplicar nuevamente los panes, a ver qué sucedía. Y por eso decía que lo oprimían. O lo tocamos para oprimir, o lo tocamos para recibir su amor y transformar nuestra vida. A veces en nuestras reuniones hablamos mucho de Dios, escuchamos la Eucaristía, lo recibimos y poco o nada se transforma nuestra vida. Claro, porque nos quedamos en esa religiosidad superficial, en ese barniz superficial que decía el Papa, y entonces nuestra vida sigue igual. ¿Cómo? Como la de la hemorroísa, 12 años sangrando. ¿Qué es la sangre? La vida. Se nos va escapando la vida si nos quedamos solo en superficialidades y no entramos a la hondura del amor de Dios, si no nos dejamos tocar por el amor de Dios Padre, si no nos hacemos discípulos, si solo nos quedamos en cumplimiento, si solo nos quedamos en la misita, en los 5 minuticos de oración, si no vamos más allá, se nos va escapando la vida, porque es que eso es el cuadro que vamos a ver aquí. 12 años sangrando, se le está escurriendo la vida. Y quizás se nos está yendo la vida aún estando con el Señor, pero sin entrar a profundizar en su amor, porque lo buscamos como la multitud, lo oprimía, lo estrujaba, a ver qué le saco, a ver qué me da, a ver qué logro de él. Y no es así, no es así como funciona la cosa. Entonces de una orilla a otra, y en la orilla es muy lindo porque siempre va a la orilla. ¿Y qué es la orilla? Lo cotidiano, donde están nuestras realidades, donde usted y yo nos desenvolvemos, pero donde no nos podemos quedar, sino que tenemos siempre que estar. Recuerdan al Papa, remen mar adentro, rememos mar adentro, lo veíamos, pasemos a la otra orilla, porque es que si nos quedamos en la orilla de el lado judío, me quedo en que soy muy bueno. ¿Cuál es la orilla del lado judío? Ay, me sé los 613 preceptos, los 10 mandamientos. No robo, no mato, no digo su santo nombre en vano, no juzgo, no condeno, no fornico, mejor dicho, yo soy perfecto y me quedo en esa orilla y nunca viajo. Claro, fariseos y, acuérdense, hipócritas, fariseos y escribas, muy buenos cumplidores de la ley, pero nada de nada. Si me quedo en esa orilla, corro el riesgo de nunca ir a la otra orilla, que es a la orilla de mi falta de fe, que es a la orilla de donde está mi orgullo, que es a la orilla donde está mi fariseísmo, mi falsedad, que es a la orilla donde está mi pecado, porque es la orilla de los gentiles, de las gentes, de los que han oído de Dios. Entonces tenemos que permitir que Jesús visite ambas orillas. Esta que nos saque de creernos muy buenos y nos lleve a un encuentro con Él, de ojos abiertos y de corazón palpitante, y que visite la otra orilla. ¿Cuál? La de nuestras áreas de paganismo, las que no le hemos presentado a Dios, ese pecado reiterativo, ese orgullo que nos cede, ese perdón que no otorgamos, esa soberbia que sigue ahí, que visite esas áreas y pase por ellas y las transforme para poder llegar renovados nuevamente a la orilla de la fe, a la orilla de los preceptos, pero ya sabiendo que no es la ley, sino que es el amor de Dios. Entonces continúa el texto diciendo así:
y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llega uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verle, caía a sus pies y le suplicaba con insistencia diciendo: mi hija está a punto de morir, ven, impón tus manos sobre ella para que se salve y viva, para que se salve y viva. Llega uno de los jefes que, uno de los importantes en este texto, es muy interesante porque vemos un gran personaje y vemos una mujer que ya no cuenta para nadie. El jefe judío era importantísimo, organizaba las reuniones, el local, quien lee, quien hace lo otro, pero sin duda en el trasfondo, comentaba un teólogo, se había dado cuenta de que ni la ley, ni los preceptos, ni esas normas podían ayudarle en estos momentos, que no salvaba era la ley, que había alguien más, seguro como la hemorroísa, había escuchado hablar de Jesús. Y es muy interesante cuando siempre nos mencionan, había escuchado hablar de Jesús, porque la fe viene por la escucha, no por tocar cositas, no por tocar cositas. Miren qué interesante, la hemorroísa había oído hablar de Jesús y tenía plena confianza en que él podía ayudarla, en que él podía sanarla, en que él podía transformar su vida. Y aún con 12 años, entonces Jairo se acerca a Jesús. ¿Y qué hizo al acercarse? Se despojó. ¿Qué dice el texto? Se postró y al verle caía a sus pies y le suplicaba con insistencia. Miren, nos dan dos claves de la oración. Que la oración siempre llega al corazón de Dios, siempre conmueve a Dios, no responde siempre como queremos, pero siempre nos da una respuesta y no siempre la que queremos escuchar. Pero ¿qué hay que hacer? Postrarse, y suplicaba con insistencia, perseverar, y se postró, que para un jefe de una sinagoga era algo, miren, algo delicado. Claro, era mal visto postrarse ante Jesús, que habían ya desde el capítulo 3, versículo 6 matarlo, y sin embargo, como tenía plena confianza, fe en que él podía ayudarle, se despojó de sus títulos. Esa falsa humildad nuestra, esa soberbia, ese adorar tantas cosas diferentes al Señor, postrarnos a sus pies, y le suplicaba, oraba con insistencia y le decía: mi hija está a punto de morir, ven, impón tus manos sobre ella para que se salve y viva. Y se fue con él, le seguía un gran gentío que le oprimía. Intercedió por su hija. Miren qué interesante, porque es que a veces con nuestros hijos tiramos la toalla, dejamos de insistir, dejamos de perseverar. Hay tres milagros, intervenciones de Jesús narradas aquí en el Evangelio según San Marcos, donde los papás interceden por sus hijos. Es que si no intercedemos nosotros, ¿quién va a interceder? Mi hija está enferma, a punto de morir. La hija de la Sirofenicia y el hijo del hombre que tenía un espíritu impuro. Tres narraciones donde los papás intervienen por sus hijos. ¿Y ante quién acuden? Ante Jesús fue a pedirle por sus hijos. A veces vamos donde no es, donde el que no es, y hacer lo que no debemos. En las tres, y miren qué interesante, en estos tres que acuden a Jesús, los tres padres, la Sirofenicia, el papá del hijo con el espíritu inmundo, y Jairo, el jefe de la sinagoga, tuvieron 1000 obstáculos antes de que Jesús sanara a sus hijos. Y uno, ante el primer obstáculo, tira la mano, deja de orar. Es que con este hijo mío no hay nada que hacer, es que ya está a punto de morir. Aquí es la muerte, porque en el trasfondo va a hablar de resurrección, pero con este hijo mío en la droga, con esta hija mía que no se presta para el diálogo, con estos hijos que no obedecen, con estos hijos que están por mal camino, no hay nada que hacer. Háblale a Jesús de ellos. Preséntaselos a Jesús, y ante la primera recaída, si es drogadicto, ante la primera dificultad y la recaída, no tires la toalla. Más adelante vamos a ver que llegan unos a decirle a Jairo, imagínense ustedes, uno intercediendo por un hijo, y llegaron y le dijeron: no molesten más al maestro, tu hija ha muerto. ¿Qué hace uno? Ay, qué pena, Jesús, no, pues ves, no llegaste a tiempo. No, siguió. Y Jesús lo animó a perseverar en esa fe. La hemorroísa, impura, aislada, sola,
sin plata, rechazada y no se podía acercar a la gente porque la hacía impura y corría un gran riesgo. Tampoco tiró la toalla, insistió. Esa es la verdadera fe. Y en esa fe es donde vemos las grandes intervenciones de Dios en nuestra vida, donde ya humanamente no hay nada que hacer. 12 años. 12 todos los meses del año, 12 el pueblo de Israel, ahí estamos incluidos, 12 la edad de la niña, ya pronta a ser mujer y murió, o sea 12, donde la flor de la esperanza de la humanidad muere, donde nuestros proyectos creemos que no se van a realizar, ahí es donde Jesús interviene, ahí es donde Jesús interviene, pero como nuestra fe es cuando todo va bien, cuando ante la primera dificultad les he dicho, no vuelvo a comunidad, no sigo perseverando, me voy a alejar a este hijo ya que se lo lleve tal, a mi familia, a mi esposo, a mi esposa, tiro la toalla. No, si algo nos enseña este texto es a la valentía y a la osadía de la fe, de llegar más allá, de arriesgarnos. Pero como siempre nos quedamos en la orilla judía. Soy muy bueno, no mato, no robo, los buenos somos más y muchos. Entonces nunca me atrevo a presentarle al Señor todas esas realidades en las que creo que humanamente no hay nada más que hacer, porque mi fe no alcanza para pensar que Él es el dueño de que les decía al comienzo, Señor de la naturaleza, Señor sobre los demonios, Señor sobre la muerte y Señor sobre la enfermedad. Entonces qué lindo cómo nos invita este texto a poner nuestros hijos, hablarles de Jesús y ante las dificultades, las recaídas, en esa dificultad que tenemos con ellos, llámese como se llame, usted sabrá cuál tiene con sus hijos, yo cuál tengo con los míos. Insistir y no tirar la toalla, porque en los tres casos, y tres es que ayer, hoy y siempre, Jesús termina sanando a sus hijos. Jesús termina interviniendo, solo que no en el momento que nosotros queramos, sino en el momento que Él considera más propicio. Claro, aquí leyendo el texto vamos a ver, y se fue con él, y en esas apareció la mujer. ¿Ustedes se imaginan qué pensó Jairo cuando la hemorroísa intervino ahí? Ay, mi hija bien grave, mi hija agonizando, mirando el reloj de arena, se nos va a acabar el tiempo, no va a haber nada que hacer. Jesús tiene un momento oportuno y nos hace pensar esa demora, que se las adelanto y ya la leemos. Cuando la muerte de Lázaro, si hubieras venido antes. Si hubieras el preferido de nosotros en la oración. Si el Señor me hubiera dado esto antes. Si el Señor me hubiera mostrado esto antes. No, el tiempo de Dios es perfecto. Lo veíamos, tenemos un Padre perfecto. Y si aún no actúa en medio de esas situaciones, es porque como con la muerte de Lázaro, quiere hacer algo mayor. Es muy lindo ese paralelo. Mi hija está agonizando. Mándenle a decir que aquel a quien tú amas está enfermo, Lázaro y la hija de Jairo. No fue a tiempo y la hija murió. No llegó a tiempo y Lázaro murió. Porque es que no quería sanarlos de una gripita, de una pandemia, de un coronavirus, sino mostrar que la muerte ya no tiene la última palabra, que es muy lindo como va a decir y que nos deje esta enseñanza hoy. Y hoy se me venía, ojalá en los velorios, donde estamos en las tales novenas, en todo esto, dijéramos, no está muerta, está dormida. Esa es la enseñanza más grande de hoy. Aparte de que, ¿se lo grabaron? No temas, solo ten fe. Tu hija no está muerta, duerme. Que en los velorios con alegría dijéramos, el que está aquí, mi papá, mi mamá, mis seres queridos, mis hijos, no están muertos, solo duermen en un sueño momentáneo que los hará despertar para la vida eterna en los brazos de Dios Padre. Eso es lo que nos va a mostrar aquí, porque la hemorroísa, aunque está viva, está muerta en vida y va a resucitar. Son dos resurrecciones estos dos textos, porque igual que la hemorroísa, ¿cuántos fracasos hemos tenido? ¿Cuántos proyectos no cumplidos? Dice algún teólogo, si era casada, horrible, sangrando, viviendo en un cuarto aparte, una silla aparte, una cama aparte. Si era soltera, sin esperanzas de formar una familia, porque era impura, porque es más, decían que su enfermedad era producto del pecado, porque estaba alejada de Dios, porque no podían, miren,
Esta hemorroísa nos recuerda esta pandemia. 12 años esta hemorroísa. Nosotros llevamos año y medio larguito sin un abrazo, sin un beso, sin un te quiero, sin una compañía. Ya hemos podido empezar a visitar y a ir a algunos lados, pero imagínense la vida de esta mujer. 12 años en completa soledad, pero había escuchado hablar de Jesús y sabía y tenía la fe y la confianza de que Él podía ayudarle, de que Él podía sanarle, de que la salvación está verdaderamente en Jesús, no en otras cosas, solo en Jesús. Entonces le seguía y miren lo lindo. Mi hija estaba a punto de morir. Ven y pon tus manos sobre ella para que se salve y viva. Y se fue con él inmediatamente Jesús. Y se fue con él y lo acompañó, como nos acompaña en medio de todas nuestras dificultades. Dios siempre nos espera, no para solucionarnos nuestros problemas, sino para darnos fortaleza en medio de ellos, decía el Papa Francisco. Dios no nos quita la cruz, la carga con nosotros. Dios no nos soluciona todo, nos quita la angustia del corazón para que tengamos paz para afrontar las diferentes dificultades. Dios no es una vacuna, es sí el antídoto, su Hijo Jesucristo. Se fue con él. Y entonces, miren, ¿qué dijo Jairo? Listo, ya voy con Jesús, ya. Pero es que mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos tus pensamientos. El actuar de Dios, les decía, tiene un tiempo preciso y oportuno en cada una de nuestras realidades. Y si esa realidad acabase en muerte, llámese, me contagié, me intubaron en una UCI y perdí la vida aquí, Jesús le dirá a tus familiares y a los que estemos vivos, si no somos nosotros los muertos, no está muerto, está dormido. Ven y levántate en la Jerusalén celestial, en los brazos del Padre, en la vida eterna que te está esperando y que comienza aquí y ahora. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien yendo peor, habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás de la gente y tocó su manto. Entonces viene esta mujer. Había hecho de todo, quizás usted, para una situación de pareja, una situación con sus hijos, una situación económica, ha hecho de todo y nada. 12 años enferma, 12 años con esa situación, 12 años luchando, incluso había sido 4 realidades tremendas, tenía un tiempo larguísimo. 12, que también es totalidad en la Sagrada Escritura, aparte del 7 y del 3. Había visitado los médicos y la habían maltratado mucho. Juan Martín Descalzo narra miles de remedios que mandaban en esa época. Que compre no sé qué, que riegue, que siéntese al lado de unas tinajas, que digan la tinaja, tu flujo se ha ido. Miles de cosas. Había sido maltratada por los médicos. Había gastado todos sus ahorros, todo lo que tenía e incluso había empeorado. ¿Nos suena esa situación? Claro, alguna situación de nuestra vida tiene estas características. Lleva mucho tiempo. No, Chucho, es que llevo con mi esposa, con mi esposo tratando de... No, Chucho, es que llevo con mis hijos intentando miles de veces. No, Chucho, es que llevo tratando de buscar empleo mucho tiempo. Es que he gastado incluso lo poquito que tenía invirtiendo en tales realidades a ver si podía y nada. Es que he invertido, y ojo, aquí en médicos, pero ¿cuántos han invertido tratando de salir de una situación en adivinos, en brujos, en que les lean las cartas y bien costosas y bien caro? No es que hágale que ese cobra duro, pero vea, ese no falla. Claro, si tan solo tocara tal realidad. Entonces les decía que cuántos han pagado a adivinos, a brujos para solucionar sus situaciones. Y vemos que incluso han ido peor. Entonces era una situación dramática. Aquí la leemos muy fácil, pero era una situación de soledad tremenda, una situación de abandono, una situación de una realidad en la que no se veía esperanza. Pero había oído, escucharon, había oído hablar de Jesús. Se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto, pues decía, si logro tocar, aunque sea solo sus vestidos, me salvaré.
se acercó por detrás, Jairo se acercó por delante y decía, si tan solo logro tocar el manto, pero repito, el trasfondo, el mensaje de fondo de Marcos no es el milagro, la superstición, la magia, sino el encuentro personal con Jesús, que es el que nos salva. Entonces tuvo la valentía de arriesgarse, les decía ahora, de ir más allá, de no quedarse en la orilla judía, en la orilla del católico muy bueno de cumplimiento, sino arriesgarse, incluso arriesgando su propia vida. Se acercó por detrás, con miedo a ser descubierta, pero venciendo sus temores. Y decía, si tan solo tocara el borde de su manto, me sanaría. Pues decía, si logro tocar, aunque sea solo sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía, ¿quién me ha tocado los vestidos? Miren, esto es muy lindo porque es que los discípulos van a brincar y van a decir, con este gentío, con esta multitud, es como uno en la fila para el estadio en un partido de una final, ve, ¿quién me tocó? Pues ¿quién te va a tocar si van 40.000 personas a entrar? Pero Jesús sintió, Jesús se da cuenta, Jesús se da cuenta que la miseria de alguien ha venido a su encuentro. Jesús se da cuenta que ese pecado tuyo del que no has podido salir, quieres hoy presentárselo y ponerlo a sus pies. Jesús se da cuenta de la realidad económica que estás sufriendo. Jesús, en medio de la multitud, para ti, para Jesús, en medio de la multitud, no eres uno más. Tienes rostro propio, tienes identidad propia y vales como ninguno. Y se da cuenta cuando realidades personales te están afectando. En medio de ese gentío, los discípulos, ¿qué? Pues ¿quién te va a tocar? ¿Qué vamos a saber? Pero Él sí. Él sabe cuando nos acercamos con nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Él sabe cuando nos acercamos con nuestras fatigas. Él sabe cuando llegamos con nuestros cansancios. Él siente y se conduele con cada uno de nuestros dolores. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Bien vista tengo tu aflicción ha llegado hasta mí. Jesús no deja pasar un minuto indiferente a tu dolor y a tu sufrimiento, indiferente a tu pecado, indiferente a tus deseos de cambiar, a tus deseos de dejar esa realidad que te ha acompañado. ¿Cuánto? 12 años. ¿Qué hay que hacer? Acerquémonos, o mejor, dejemos que Él se acerque. Muchas veces hemos hablado de encontrar a Jesús. No, dejémonos encontrar por Él, que la misericordia está atenta ante nuestra miseria. Y por eso, dándose cuenta al instante que una fuerza salía de Él, ¿recuerdan la fuerza? La actuación maravillosa de Dios, Dios que vive actuando en Jesús. ¿Para qué? Para salvar y sanar, para traer vida en abundancia, para devolver la esperanza, para quitar la tristeza, para enjugar nuestras lágrimas, para secar nuestro llanto, para convertir nuestra queja en un canto de alabanza y gloria a su nombre. ¿Acaso no se da cuenta? Pero creemos que no se da cuenta. Y este texto me parece tan lindo porque es que en medio de semejante multitud, a veces creemos que Él es indiferente, que no tiene tiempo. Y miren que ya está sacando tiempo, vamos a ver, para esta mujer. Porque ¿para dónde iba? A la petición del jefe de la sinagoga de Jairo, pero se detuvo. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces la gente cree que está muy ocupado y tiene tales y tales para, mejor dicho, que solo escuchan a los que hacen oración y a los que están en grupos. No, por eso va de la orilla judía a la orilla de los gentiles. Siempre tiene tiempo para detenerse ante nuestras necesidades, sean mínimas, grandes, pequeñas, monstruosas o lo que sea. ¿Quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron, estás viendo que la gente te oprime y preguntas quién me ha tocado. Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Pero él miraba a su alrededor buscándote a ti y a mí. Pero él miraba a su alrededor buscando nuestra angustia y nuestro sufrimiento. Pero él miraba a su alrededor porque como creemos que no contamos para nadie, para él sí, para cruzar su mirada con nuestra mirada. Siempre vive atento. Jesús es el caminante que camina, valga la redundancia, con los ojos abiertos, pendientes ¿de qué? De nuestra hemorragia de 12 años,
de nuestra vida que se está yendo en ese pecado que no logramos superar, de nuestra tristeza que ya se transformó en una profunda depresión, de nuestra relación de pareja que parece una higuera muy verde pero sin frutos, de la relación del diálogo, de todas estas realidades que van secando nuestra vida. Pero él miraba a su alrededor buscando para descubrir a quien lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él como lo hizo Jairo y le contó toda la verdad. Es lo que nos va a sacar de nuestras realidades, de nuestras cisternas agrietadas por donde se nos está yendo la vida. Contarle al Señor con un corazón contrito y humillado. Un teólogo decía, aquí están los 4 pasos de la confesión, para que al final escuchemos que vete en paz, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Acercada, humilde, temblorosa y humilde, claro, se vio descubierta porque el Señor conocía su realidad, porque ese sangrado podía ponerla en peligro, por todas estas realidades. Entonces la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le contó toda la verdad. ¿Cuál? La misma de la samaritana. 5 maridos y el que tengo no es, le dijo el Señor. Sí, Señor. He conocido a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Señor, este pecado me consume, no soy capaz, no he sido capaz. Señor, siempre vuelvo y caigo en lo mismo, Señor. Este orgullo no me deja, Señor. Este creer en la relación de pareja que siempre tengo la razón, no me permite ver la viga en el ojo mío. Se postró y le contó toda la verdad, porque si no, se nos va a seguir escapando la vida. Si no, se nos va a seguir yendo la vida. Es postrándonos, es adorar. Adorar es dejar esa idolatría, eso de creernos superiores, de creernos mejor que los otros y postrarnos ante el que conoce nuestro corazón, ante el que dijo, ¿quién me tocó? Claro, es que sabe, sabe que nuestra miseria anda buscando el trono de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es el trono que se posa en medio de nuestra miseria. ¿Para qué? Para salvarnos y sacarnos de ahí. Ya va a pasar, va a ir dando pasitos de fe, de solo superstición, de tocar el borde del manto, al encuentro con Jesús y al final a la verdadera salvación y a la paz que trae la verdadera fe. Dice así, le contó toda la verdad. Él le dijo, hija, puede pasar desapercibido. 2 hijas, una va a ajustar la edad en que se pasa de mujer a niña, o sea, les decía ahora, se va a truncar con su muerte su proyecto de vida. No va a poder realizar todos sus sueños, como es el caso tuyo y mío en lo que nos esté aconteciendo. La otra, 12 años enfermo, no en vano es el 12, ese paralelismo, toda la vida truncado su proyecto de formar familia, o si la tenía aislada, en soledad, sin abrazos, en miedos y en temores. Y la llama hija. Ya empezó la sanación y la salvación nuestra cuando nos empezamos a entender que somos hijos amados de Dios. Al decirle hija a una NN, ¿quién me tocó? Una NN. La llama hija, le está diciendo, tienes un padre que sabe que llevas 12 años en un sufrimiento extremo, que sabe que llevas 12 años con la dignidad y la identidad perdida, que sabes que ya todos tus ahorros desaparecieron, que sabe que en medio de esta pandemia estás pasando dificultades. Hija, le devuelve la dignidad y la identidad, le está diciendo, a pesar de que las normas religiosas te excluyan, te marginen y no cuentes para ellos, para mí tienes un lugar en mi corazón, porque es que donde Jesús sintió que salió esa fuerza fue en su corazón. ¿Y cuál fuerza? El amor de Dios que busca a todo aquel que está viviendo circunstancias de miseria y de dificultad, porque es que el amor de Dios busca, no se queda en una orilla. ¿El amor de Dios en quién? En Jesucristo. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. No le dijo, repito y ya lo he dicho 2 veces, hija, por tocarme el manto te salvaste. No, hija, tu fe te ha salvado. ¿Recuerdan la sirofenicia? Los perritos también tienen derecho a las, tu fe te ha salvado.
Vete en paz y dile a los tuyos, le dijo al que sanó al comienzo, como yo he tenido misericordia contigo. Tu fe te ha salvado. La fe como respuesta a ese amor de Dios que la impulsó a buscar al único que podía ser la solución de sus problemas. Es Jesús. En nuestra relación de pareja, en las dificultades con nuestros hijos, es Jesús la solución. Mientras estaba hablando, ya despachó a la hemorroísa. Mientras estaban hablando, llegan de la casa del jefe de la sinagoga unos diciéndole: ¿a quién? A Jairo, tu hija ha muerto. ¿Se imaginan cómo miró Jairo a la hemorroísa? Culpa tuya, como a veces culpamos a los demás. Ay, es que no pude, el Señor no hizo esto porque es que fue siempre echándole la culpa a los demás. Y siempre vamos a encontrar, ojo, en este camino de fe, quien nos venga a desanimar, quien nos venga a decir, es que no le ha servido, es que no le está sirviendo, es que mire tantos años, es que mire tanta cosa. Estos le dicen a eso: no, tu hija ha muerto. Vienen a desanimar a Jairo y les dije al comienzo que hubiera dicho Jairo: se murió, no hay nada que hacer. No, en ninguna situación de nuestra vida esa situación tiene la última palabra la tiene Jesús, y es resurrección, vida nueva, como acaba de resucitar a la hemorroísa, devolviéndola a su familia, su dignidad, su identidad y restaurándole todos sus derechos. Llegan unos de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿a qué molestar ya al maestro? Jesús, que oyó lo que habían dicho, le dice al jefe de la sinagoga y nos dice hoy a nosotros. Ojo, y nos dice hoy a nosotros: no temas, solamente ten fe. Ante esta pandemia, no temas, solamente ten fe. Ante esta situación de pareja, de falta de diálogo, de discusión, de rutina, de resequedad, de no sé qué, no temas, solamente ten fe. Los otros te están diciendo: sepárese, que no hay nada que hacer. La hija de Jairo, tu hija ya murió, no molestes al maestro. No temas, solamente ten fe. Ante este hijo que está por malos pasos, que está en la drogadicción, no temas, solamente ten fe. Ante la situación de nuestro país, ante esta polarización, ante esta división, ante la incertidumbre, no temas, solamente ten fe. Ante que no te han vacunado, que no sabes cuándo te va a tocar, que estás en peligro, no temas, solamente ten fe. Jesús oye cuando todos tratan de desanimarnos, cuando nuestra misma fe flaquea. Y viene porque escucha siempre, porque se da cuenta que alguien lo está buscando y lo está tocando y nos dice: no temas, solamente ten fe. Y no permitió que nadie le acompañara, a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y observa el alboroto. Claro, Jesús se da cuenta. Unos que lloraban. Y observa el alboroto, unos que lloraban y otros que daban grandes alaridos. Entra y les dice: ¿por qué alborotáis y lloráis? Otra vez les hubiera repetido: no teman, solamente tengan fe. Y este alboroto solo se daba cuando las plañideras, cuando ya no había nada que hacer, para anunciar que había ocurrido una pérdida muy grande. La niña no ha muerto, está dormida. Tu familiar no ha muerto, está dormido. ¿Y va a despertar dónde? En los brazos del Padre. Esta situación no es de muerte, es para que la gloria de Dios se manifiesta. Está dormida. Y se burlaban de él. Claro, como nos dicen tantos y se ríen. Ay, qué risa usted en ese camino, usted que ni ora, usted que tal cosa, usted que se reían del propio Jesús, del dueño de la vida. A veces nos va a pasar. Y se reían de él. Pero él, después de echar afuera a todos, toma consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos, y entra donde estaba la niña, y tomándola de la mano, le dice: Talita cum. Hoy el Señor, tomándonos de la mano en medio de nuestros problemas, nos dice Talita cum, término arameo que nos dice: a ti te digo, levántate y sigue caminando, que vas de la mano conmigo. Levántate ante la dificultad económica y sigue caminando, que yo estoy contigo. Levántate ante los temores y los miedos, que juntos vamos a salir vencedores. La toma de la mano, como tomó a la suegra de Pedro, como tomó a tantos, y le dice: muchacha, a ti te digo, levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía 12 años. Ese proyecto de vida que estaba truncado, ese ser mujer, se volvió a ser realidad. ¿Y qué hizo cuando se levantó? Se puso a andar. El Señor interviene en nuestra vida, nos saca de un foso
Y nosotros nos quedamos en la orilla mirando el foso. No, se puso a caminar, retomó la perseverancia en comunidad, la lectura de las escrituras, la oración, el discipulado, el seguimiento del Señor y grabó en su corazón: el no temas, solo ten fe. No temas, solo confía. No temas, solo ten fe. Quedaron todos fuera de sí, llenos de estupor. Claro, es que ante la actuación de Dios uno dice: ¿qué explicación le doy? Solo es el poder y el amor de Dios. Y les insistió mucho en que a nadie lo supiera y le dijo que le dieran a ella de comer. ¿De comer qué? No solo para constatar que no estaba muerta, que estaba viva, sino que le dieran de comer el pan vivo que baja del cielo. Está preparando la sección de los panes. Nos está diciendo: si salimos de una situación de mucho tiempo, si el Señor pasa con nuestra fe, nos sana y nos salva, síguete alimentando de Él, porque si no, vuelves a la misma realidad, vuelves al mismo vómito y recaes en la misma situación. Pero hoy, repito, ante esa situación que ya le vamos a entregar en oración y que le vamos a poner nombre, Él nos va a decir: no temas, solo ten fe y confía. Señor, hacemos un acto de fe en tu presencia y te entregamos en este instante no la enfermedad de la hemorroísa, sino esa realidad nuestra que nos ha acompañado durante tanto tiempo y que nada de nada y que no hemos podido y que incluso hemos consultado a divinos y brujos y antes nos ha ido peor. Te entregamos nuestros hijos enfermos, como la hija de Jairo agonizando a punto de morir, pero con la certeza plena en nuestro corazón de que tú sabes bien qué vas a hacer, de que tú vas a intervenir. Y por eso hoy te pedimos que nos des una fe que acreciente nuestra fe, una fe que sea capaz de superar los obstáculos aún de nuestra propia familia, que tiende a desanimarnos en este camino, a veces nuestra esposa, esposo, porque es que a usted tanto tiempo y nada, usted nada. No, no, que nuestra fe siga superando esos obstáculos y lleguemos a escuchar: vete en paz, tu fe te ha salvado, estás sana, como a la hemorroísa. Pasa, Señor, por cada una de las realidades que te estamos presentando en este instante. Pasa tocándonos y permítenos postrarnos y contarte esas realidades más profundas. Te entregamos en este instante ese pecado. Te entregamos ese adulterio, te entregamos esas adicciones, te entregamos ese orgullo, te entregamos esa prepotencia, esos complejos y esos miedos, porque postrados a tus pies y contándote la verdad, estamos seguros de que vamos a experimentar sanación y salvación. Gracias infinitas te damos, Señor, por todo lo que has hecho en nuestra vida, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.